Cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Antes de comenzar a tratar el cuarto convenio único del personal laboral de la Administración General del Estado, vamos a conocer qué es un convenio colectivo y su relación con el resto del ordenamiento jurídico laboral, especialmente con el Estatuto de los Trabajadores. Por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el que se integran el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que fue aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, y todas las disposiciones legales relacionadas posteriores, así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado. Luego, el actual y vigente Estatuto de los Trabajadores es un texto refundido, junta en uno solo varios textos y se aprueba mediante un Real Decreto. Ese texto refundido recoge el anterior Estatuto de los Trabajadores, que era del año 1995, luego tenía ya 20 años, y todas las disposiciones legales relacionadas que han ido surgiendo, todas las disposiciones legales relacionadas posteriores. ¿De acuerdo? Luego, esta ley es de aplicación, el Estatuto de los Trabajadores es de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena. Esa es la nota característica del Estatuto de los Trabajadores, que afecta a aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, es decir, no por cuenta propia como si fuesen un empresario o un autónomo, y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona. Esa es otra de las notas características, evidentemente, de las personas que trabajan por cuenta ajena, que lo hacen dentro del ámbito de la organización y de la dirección de otra persona, que puede ser física o jurídica. Y esa persona física o jurídica se denomina empleador o empresario. La misión del Estatuto de los Trabajadores es regular las relaciones laborales, estableciendo un marco mínimo. Esa es otra de las notas características que tiene el Estatuto de los Trabajadores. Establece los mínimos que se deben cumplir, por el que se rijan las relaciones entre el empleador y el empleado, y donde se establecen las obligaciones y los derechos, como decimos, mínimos de ambas partes. El Estatuto de los Trabajadores también será de aplicación incluso al trabajo que presten los trabajadores españoles, que siendo españoles, sean contratados en España pero al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público o de salud laboral, incluso aplicables en el lugar de trabajo, es decir, en el lugar de trabajo que evidentemente se encuentra en un país extranjero. Dichos trabajadores tendrán al menos los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español. En realidad, en estas situaciones incluso cobrarían más por estar precisamente en un país extranjero. Recordemos que el Estatuto de los Trabajadores establece los mínimos. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho de la relación laboral que existe entre un trabajador por cuenta ajena y el empresario que le contrata, el empresario o el empleador. Los derechos y obligaciones que se derivan de una relación laboral se regulan, en primer lugar, por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, como por ejemplo ya lo hemos mencionado, el Estatuto de los Trabajadores. A continuación y por debajo estarían los convenios colectivos, que es lo que vamos a estudiar a continuación, el cuarto convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado. A continuación, los derechos y obligaciones de la relación laboral que hay entre un trabajador y el empleador también se desarrollan incluso por la voluntad de las partes, que está manifestada en el contrato de trabajo, siendo el objeto del contrato de trabajo siempre que sea lícito, por supuesto, no se va a establecer un contrato de trabajo para hacer algo ilícito, y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones que sean menos favorables o contrarias a las disposiciones legales
Estatuto de los Trabajadores y convenios colectivos antes expresados. E incluso es otra de las fuentes del derecho entre la relación laboral que hay entre el trabajador y el empresario, incluso se pueden regir por los usos y costumbres o bien locales de la localidad, de la provincia, de la región en la que se encuentra o se desarrolla la actividad laboral, o incluso por los usos y costumbres de la profesión, usos y costumbres profesionales. En caso de que lo que se establezca en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo dejen algo sin contemplar, sería incluso factible regirse, como decimos, por los usos y costumbres, ya bien sean locales o profesionales. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa, que es lo que estamos tratando, la jerarquía normativa, y se desarrollarán los preceptos que establezcan las normas de rango superior. El principio de jerarquía normativa se caracteriza precisamente porque las normas de carácter inferior no pueden contravenir o contradecir a las normas de rango superior. Los conflictos, caso que los hubiere, originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, deberán respetar los mínimos de derecho necesario y se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador. Es decir, en caso de conflicto, en caso de duda, se aplica lo más favorable para el trabajador por ser la parte más débil. De manera que el Estatuto de los Trabajadores siempre estará por encima de los convenios colectivos. Un convenio colectivo no puede contradecir o contravenir al Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores se establecen los mínimos. El convenio colectivo podrá ir más allá, podrá tener ventajas para el trabajador, pero no podrá restringirle derechos que vienen establecidos en el propio Estatuto de los Trabajadores. Luego, un convenio colectivo puede mejorar las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, pero nunca empeorar las condiciones de los trabajadores. Los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, es decir, como hemos comentado anteriormente, caso de que ni el Estatuto de los Trabajadores, ni el convenio colectivo, ni el contrato de trabajo, etcétera, dejen algo sin contemplar, en ese caso atenderíamos a los usos y costumbres locales o profesionales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa. En ocasiones también puede ocurrir que el propio contrato de trabajo remita a los usos y costumbres profesionales para contemplar algunos aspectos de la relación de trabajo entre el trabajador y el empresario. Aquí en este gráfico se puede ver la pirámide de la jerarquía normativa. En la cúspide está el derecho comunitario, por algo estamos en la Unión Europea. A continuación iría la Constitución, seguida de los tratados internacionales. Por debajo de la Constitución y de esos tratados internacionales, que evidentemente serán respetuosos con la Constitución para ser adoptados, están las leyes, ya bien sean orgánicas u ordinarias. Y por debajo de las leyes, otras normas que tienen rango de ley, que son los decretos ley y los decretos legislativos. Por debajo de las leyes orgánicas o leyes ordinarias y por debajo del resto de normas con rango de ley, decretos leyes y decretos legislativos, se encontrarían los reglamentos y por debajo los convenios colectivos, que es lo que nosotros vamos a tratar. A continuación, desarrollaría el convenio colectivo el contrato de trabajo. En ocasiones simplemente en el contrato de trabajo se establece que los derechos y obligaciones se mantienen con respecto al propio convenio colectivo sin añadir nada más. Y por último, como hemos comentado, en caso de defecto de disposiciones legales, se aplican los usos y costumbres locales o profesionales. Bien, luego, ¿qué es un convenio colectivo? Un convenio colectivo es un acuerdo, los convenios colectivos son acuerdos que emanan de una negociación colectiva. Y esa negociación colectiva es suscrita
por los representantes de los trabajadores y empresarios, que fijan durante el tiempo de su vigencia, durante el tiempo de la vigencia del convenio, entre otras cosas, las condiciones de trabajo, es decir, los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores, es decir, las empresas. Salvo que se pacte lo contrario, normalmente los convenios colectivos se prorrogan de año en año, excepto si antes de la finalización de la vigencia del convenio colectivo media una denuncia expresa por cualquiera de las partes. El Estatuto de los Trabajadores actúa como legislación laboral, caso de que no exista un convenio colectivo expreso para una actividad concreta o si algún aspecto del convenio colectivo no se encuentra recogido en aquel. Las grandes empresas pueden negociar convenios de empresa específicos con los representantes sindicales que representen a la mayoría de su plantilla y por su parte los empresarios autónomos y las pequeñas y medianas empresas, las pymes, suelen estar sujetos a los convenios colectivos que son negociados por los sindicatos y por las asociaciones empresariales, que tengan representatividad reconocida a nivel estatal o a nivel autonómico o a nivel provincial y que cuenten al menos con un 10% de empresas afiliadas a las que les sea de aplicación el convenio que se está negociando. De manera que nos podemos encontrar con diferentes tipos de convenios en función del área geográfica. Nos podemos encontrar con convenios colectivos de ámbito nacional, nos podemos encontrar con convenios colectivos de ámbito autonómico y nos podemos encontrar con convenios colectivos de ámbito provincial. Los convenios colectivos se publican en el Boletín Oficial del Estado o en función del ámbito territorial del mismo en el Boletín Oficial de la correspondiente comunidad autónoma o en el Boletín Oficial de la correspondiente provincia a que corresponda el convenio. Cuando se contrata a un trabajador, cuando un empresario contrata a un trabajador, se aplicará, si existe, el convenio colectivo del sector en el que se encuentre su empresa, en función de su ubicación geográfica. Pero si no existiera este convenio colectivo, se deberá regir por uno de ámbito superior, bien sea de carácter autonómico, de ámbito autonómico o de ámbito nacional.